Científicos descubren secretos del cerebro pequeño. El cerebelo, también conocido como cerebro pequeño, es responsable de mucho más que coordinar el movimiento. Nuevas técnicas revelan que, de hecho, es un centro de procesamiento sensorial y emocional en el cerebro. En las últimas décadas, la neurociencia ha experimentado algunos grandes y sorprendentes avances. Sin embargo, muchas partes del cerebro siguen siendo un misterio. Una de esas partes que aún tiene grandes misterios por revelar es el cerebelo, que está situado como un pequeño bollo en la parte posterior del cerebro. El cerebelo contiene 3/4 partes de todas las neuronas del cerebro, que están organizadas en una disposición casi cristalina, en contraste con la maraña de neuronas que se encuentra en otros lugares. A través de los años, tanto en libros de texto como en enciclopedias subrayan el hecho de que la función del cerebro es controlar el movimiento del cuerpo. No hay duda de que el cerebelo tiene esta función, pero diferentes científicos ahora sospechan que esta visión no es del todo correcta, porque tiene más funciones de las que se plantean hasta hoy. En una reunión en noviembre de 2023 en Washington, D.C., de la Sociedad de Neurociencia, que es la reunión de neurocientíficos más grande del mundo, un grupo de científicos encabezados por la neurofisióloga de la Universidad de California en Davis, Yassinou Fioravant, y Stephanie Rudolph, neurocientífica del Colegio de Medicina Albert Einstein, organizaron un simposio sobre funciones recién descubiertas del cerebelo, no relacionadas con el control motor. Nuevas técnicas experimentales están demostrando que, además de controlar el movimiento, el cerebelo regula interacciones sociales, agresión, conductas complejas, memoria de trabajo, aprendizaje, emociones y más. La conexión entre el cerebelo y el movimiento se conoce desde el siglo XIX. Los pacientes que sufrían traumatismos en la región del cerebro tenían dificultades evidentes con el equilibrio y el movimiento, lo que no dejaba lugar a dudas de que eran fundamentales para coordinar el movimiento. A lo largo de las décadas, los neurocientíficos desarrollaron una comprensión detallada de cómo el circuito neuronal único del cerebro controla la función motora. La explicación de cómo funciona el cerebelo parecía irrefutable. Luego, en 1998, en la revista Brain, los neurólogos informaron sobre una amplia variedad de discapacidades emocionales y cognitivas en pacientes con daños en el cerebelo. Durante esos años se reportaron muchos casos donde no solo se afectaban las funciones motrices, sino que también sufrían afectaciones en estados de ánimo, lenguaje, reconocimiento de rostros y de comportamiento e interacciones sociales. Este tipo de casos fueron desconcertando a los científicos. Se entendió que estas funciones cognitivas y emocionales de alto nivel residían en la corteza cerebral y en el sistema límbico. A pesar de que cada vez se tenían más indicios de que el conocimiento convencional iba por el camino incorrecto, el mundo científico todavía insistía en que la función del cerebelo era controlar el movimiento y nada más. Fioravant y Rudolph mencionaron que los neurocientíficos ahora se están dando cuenta de que el poderoso circuito neuronal del cerebelo, que integra información para el movimiento del cuerpo, también lo equipa para manejar procesos y comportamientos mentales complejos. Antes ya se había apreciado plenamente la complejidad del control motor necesario para el habla. La fisicalidad incluye no solo la intrincada gimnasia de la lengua y los labios, es decir, para producir sonido, así como ajustar el tono y el volumen, sino también la gesticulación. Nuestras palabras están programadas para no hablar sobre la otra persona y están reguladas por el contexto social, infundadas con la emoción adecuada e impulsadas por la motivación, el pensamiento, la anticipación y el estado de ánimo. Coordinar estas diversas funciones, que requiere aprovechar casi todo lo que hace el cerebro, desde la regulación del ritmo cardíaco y la presión arterial, realizada en regiones profundas del cerebro, hasta el procesamiento de información sensorial y emocional, realizado por el sistema límbico. También requiere involucrarse con las funciones cognitivas de más alto nivel de comprensión, inhibición y toma de decisiones en la corteza cerebral prefrontal. Nuevos métodos han permitido a los neuroanatomistas rastrear esas vías desde el cerebelo a través de puntos de retransmisión, siguiéndolas por todo el cerebro. Rudolph compartió experimentos que muestran que el comportamiento maternal, estudiado en ratones hembra que cuidaban a sus crías, se veía afectado por hormonas que actúan sobre el cerebelo, especialmente la hormona oxitocina, que promueve el vínculo materno. Cuando este mecanismo fue interrumpido, la madre ya no cuidó a sus cachorros.
Alessandra Badura, del Centro Médico de la Universidad de Erasmus de Rotterdam, presentó nuevos datos que sugieren que el cerebelo está implicado en el autismo, porque es un centro de información sensorial, especialmente de señales relacionadas con contextos sociales. Una nueva investigación, liderada por Andreas Thiem, del Hospital Universitario de Hessen, Alemania, presentó una prueba clínica utilizada para diagnosticar con precisión los deterioros emocionales y cognitivos causados por el daño cerebeloso. Estos nuevos innovadores estudios muestran que además de controlar el movimiento, el cerebro regula el comportamiento social y emocional complejo. Para lograr esta influencia global, el cerebro debe ser un centro de procesamiento de datos con conexiones en todo el cerebro. Se revela el misterio de los hobbits de Flores. Gracias a más fósiles descubiertos en la isla de las Flores en Indonesia, indican que algunos de los primeros homínidos, es decir, simios de baja estatura y cerebro pequeño, eran aún más pequeños de lo que se pensaba. Los restos datan de hace unos 700.000 años y aportan nueva información sobre la evolución del Homo floresiensis. Un estudio publicado por la revista Nature Communications sugiere que la especie Homo floresiensis, a veces apodada como hobbits, en un guiño a los personajes de ficción de J.R.R. Tolkien, podría ser aún más pequeña de lo que se pensaba. Pero los resultados siguen dividiendo a los científicos sobre cómo evolucionaron estos humanos tan excepcionales. Los hobbits fueron descubiertos por primera vez hace 20 años en el interior de la cueva Liang Bua, en la isla indonesia de Flores. Científicos australianos e indonesios descubrieron huesos y dientes, junto con herramientas de piedra que probablemente se utilizaban para destazar carne. Basándose en esos huesos, los investigadores calcularon que el Homo floresiensis medía 106 centímetros de altura. Más notable que su baja estatura era su minúsculo cerebro, de un tercio del tamaño de un humano moderno. Analizando el suelo de la cueva, los científicos determinaron que los huesos del Homo floresiensis tenían entre 100.000 y 60.000 años de antigüedad, pero la discusión sobre su evolución comenzó a aclararse en 2016, cuando un grupo de investigadores liderado por Yosuke Kaifu del Museo Nacional de Ciencias de Tokio publicó el hallazgo de más restos similares a los del Hobbit en Mata Mengue, una cueva a 70 kilómetros de Liang Bua. Eran fragmentos de mandíbula y 6 dientes de 3 individuos, de unos 700.000 años de antigüedad, y más pequeños incluso que los de los hobbits más recientes, pero parecía claro que eran restos de sus ancestros. La similitud con la anatomía de los erectus sugería que todos los floresienses antiguos y recientes procedían de miembros de esta especie de exploradores que perdió estatura en la isla. Hace unos días el equipo de Kaifu desveló más análisis de un trozo de húmero, es decir, el hueso superior de un brazo, así como otros 2 dientes diminutos. Partiendo de la longitud estimada del húmero, 211 y 220 milímetros, los científicos calcularon la altura total del individuo, misma que se estableció entre los 103 y 108 centímetros. Además, para los autores del artículo, la similitud de los dientes y mandíbula con los habitantes de Mata Mengue, con los restos de Homo erectus desenterrados en Java, permiten establecer un vínculo con ellos y descartar que los ancestros de los humanos de Flores fuesen homínidos más antiguos, como el Homo habilis o el Australopithecus, que no se han encontrado fuera de África. Los investigadores propusieron que el Homo erectus viajó 720 kilómetros al este desde Java a Flores y llegó a la isla hace aproximadamente 1 millón de años. Esa es la edad de las herramientas de piedra más antiguas encontradas ahí. Una vez aislado en Flores, el Homo erectus se encogió y alcanzó la estatura de un hobbit hace 700.000 años según los científicos. Kaifu especuló que un escaso suministro de alimentos en la isla podría haber impulsado la extraordinaria evolución de Homo floresiensis, y en este lugar concreto, su pequeño tamaño no aumentaba el riesgo de que los depredadores los mataran. Si vas a una isla aislada donde no hay leones ni tigres, no tienes por qué ser grande, expresó Kaifu. Según la teoría, este encogimiento también redujo drásticamente el cerebro de Homo floresiensis, y sin embargo, la presencia de herramientas de piedra en Flores sugiere que los hobbits aún conservaban una poderosa capacidad mental. Eso me sorprende bastante, dijo Kaifu. Pensábamos que ser inteligente y tener un cerebro más grande era el destino de los humanos, pero el floresiensis nos dice que no es necesariamente así. Aunque el origen de los Homo floresiensis parece irse aclarando,
Aún hay misterios sin resolver. Uno de ellos es su desaparición, hace unos 50.000 años. Hasta entonces habían sobrevivido utilizando unas herramientas no muy distintas que las de sus ancestros, durante cientos de miles de años, conviviendo con cigüeñas gigantes, elefantes pigmeos o dragones de Komodo, que se esfuman del registro fósil junto a los hobbits. De los sospechosos habituales, los humanos modernos que habían llegado a Australia hace 50.000 años y provocaron la extinción de muchas especies endémicas, no se encuentran restos en Flores hasta hace 11.000 años. Pero eso no significa que no estuviesen. Es necesario seguir excavando en las cuevas de Liam Hua o Mata Mengue para encontrar más respuestas.